Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a Evangeli. Sí, después de muchísimo tiempo, pero bueno, ya estamos aquí. Mi nombre es Eli y bueno, realmente quiero pedirles una disculpa porque no he podido subir videos. Ha pasado muchas cosas en mi vida que realmente me han tenido muy ocupada, no en mi mejor humor, como que no me sentía muy bien. Y bueno, he tenido que reorganizar, reajustar muchas partes de mi vida, pero bueno, aquí estamos una vez más. Y bueno, el día de hoy les quiero hablar sobre un tema que ha estado rondando en mi cabeza muchas semanas y que realmente conforme iba pasando el tiempo iba afirmándome que sí quería hablar de este tema aquí con ustedes, y es el miedo. Y es un tema muy complejo, muy grande, entonces aquí nada más me gustaría darles como una pequeña introducción, un poco de lo que yo he investigado y lo que yo he vivido y cómo a mí me ha afectado y qué he hecho para poder superarlo. Claramente quiero decir aquí que esto pues obviamente nada más es un poco de información, no es nada que yo como experta quisiera decir porque claramente no soy una experta en esto. Si ustedes les gustaría saber más, les gustaría tener algún tipo de orientación, por favor, acérquense a alguien que sea experto o un profesional para que les dé más ayuda. Y una vez dicho esto, vamos a empezar. Primero que todo, definamos qué es el miedo. Y bueno, el miedo, como han de saber o sospechar, es una emoción muy primitiva que nos ha ayudado a sobrevivir a través de las generaciones. Y es una emoción que busca mantenernos activos y preparados para o atacar o huir. El miedo es un sensor del riesgo, es un termómetro del riesgo también, que se activa cuando uno se da cuenta de algunas dificultades que puede tener en una situación y de las consecuencias que alguna situación pueden generar. Y el miedo es una respuesta a un estímulo estresante. Y esta reacción tiende a ser instintiva y bueno, como ya les había mencionado, las dos variantes principales son pelear o huir. Sin embargo, conforme el humano ha ido desarrollándose y pues cambiando su estilo de vida, el miedo ha evolucionado también. Porque pues ya no es un problema el tener que matar a un mamut, por ejemplo, sino que el miedo ha ido transformándose y también se adapta a situaciones que actualmente vivimos. Sin embargo, estos miedos de la antigüedad siguen siendo muchas veces innatos en nosotros. Por ejemplo, el miedo a la oscuridad, el miedo a morir también, y el último miedo innato que podríamos mencionar aquí sería el miedo a la incertidumbre. Sin embargo, hay diferentes tipos de miedos, dependiendo de varios factores. Por ejemplo, dependiendo del estímulo o del peligro al que nos encontramos. Hay veces que es un peligro real, un peligro de muerte, que eso es muy lógico que tengamos un miedo. Sin embargo, también hay veces que tenemos miedo con peligros que no atentan contra nuestra vida. Por ejemplo, podríamos decir que uno tiene miedo a caerse de un barranco. Y eso pues es muy entendible y muy normal porque pues pone en peligro su vida a la persona. Sin embargo, también tenemos a veces miedo a hablar en público, lo cual realmente pues no es un peligro de vida o muerte, pero existe. También tenemos los miedos que son dependiendo de la afectación o del entorno quizás, porque podemos hablar de miedos físicos y de miedos sociales. Quiero aclarar aquí que los términos y las categorías de los miedos no son sacados como de un libro, o sea, sí me basé en mucha información y búsquedas que hice. Sin embargo, yo les puse los nombres o los títulos dependiendo a cómo para mí era más fácil de entender y de explicárselos a ustedes. Entonces, los miedos dependiendo de la afectación. Si hablamos de un miedo físico, podría ser el miedo que es muy común a las agujas. Realmente, ahorita en nuestros días, el pues que te saquen sangre o que te vacunen o etcétera, es pues un miedo que no va a atentar contra tu vida. Claramente que, o sea, sí hay como algunos riesgos, etcétera, pero con la medicina actual y todo pues el entorno en el que vivimos no es tan drástico el peligro. Sin embargo, existe y es latente porque pues es un daño al cuerpo. Por otro lado, también tenemos la afectación social, que normalmente es el miedo a ser ridiculizado o humillado en frente a las personas. Por eso muchas veces la gente pues no quiere presentar, no quiere decir algunas cosas, tiene miedo a dar su opinión. La siguiente categoría yo la nombré que es un miedo dependiendo al nivel de progreso.
¿Y con esto a qué me refiero? A que muchas veces tenemos miedo de quedarnos en donde estamos o en la condición en la que nos encontramos. Por ejemplo, si te sientes enfermo y tú sientes que esta situación no va avanzando, no vas mejorando, pues uno tiene miedo a quedarse pues así en esa situación por mucho tiempo. Entonces uno es el miedo a quedarte como ahí donde estás y no avanzar. Sin embargo, otro miedo que también es muy común es el miedo a avanzar. ¿Y por qué es esto? Porque es el miedo a lo desconocido. Y realmente muchas veces podríamos pensar que tener miedo al éxito es como pues no sé, un dicho que se dice, pero que realmente sería como increíble, porque ¿quién tendría miedo a tener su vida ideal, a ganar muchísimo dinero, a ser feliz? Sin embargo, es muy real, y yo conforme he ido creciendo y aprendiendo me he dado cuenta que incluso yo lo puedo ver en mi vida reflejado de diferentes maneras. Por ello, en este video quiero hablarles un poco más sobre esto, porque es un miedo que ha estado rondando en mi vida y que he tratado de controlar y de enfrentar. Como les había mencionado, este miedo es a lo desconocido, lo cual nos vincula al miedo innato de la incertidumbre, que pues todo el mundo, si no sabe si mañana va a vivir, si mañana va a comer, eso obviamente es un miedo muy importante. Pero también hay veces que pues esta incertidumbre nos hace preguntarnos, ¿lo voy a hacer bien? ¿No lo voy a hacer bien? ¿Qué pasa si tengo éxito? ¿Qué pasa si fracaso? Y muchas veces lo podemos ver reflejados de diferentes maneras. Hay dos principales: actuar o no actuar. Sin embargo, la opción que casi siempre todos decidimos es ni una ni otra, la del medio, que es procrastinar. Y sí, el procrastinar es tenerle miedo a algo. Sobre todo pues a la consecuencia de el qué va a pasar cuando lo haga. Y por ejemplo, a mí en mi vida se ve reflejado tan simple y sencillo como en grabar, en editar, en buscar información para estos videos. A mí realmente el poder hablarles de esto me gusta mucho, pero a la vez me da mucho miedo, y cada vez que lo hago pues voy enfrentando este miedo. Sin embargo, pues sigue ahí y es algo que no se desaparece de la noche a la mañana. Entonces, bueno, eso es para darles un ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, podríamos saber de muchos casos en los cuales hay una oportunidad y, no sé, una opción de ganarte un viaje o aplicar para un trabajo o lo que sea. Hay veces que si tenemos una fecha límite, lo que pensamos es, bueno, lo voy a hacer mañana o pasado, todavía tengo tiempo y todavía tengo tiempo, porque tenemos el miedo de qué va a pasar y qué tal si sí tengo éxito, qué tal si no tengo éxito. Y muchas veces sí sabemos como es que muy probablemente me va a ir bien, pero el no saber cómo va a ser la vida si me va bien o si tengo éxito es un temor muy real y pues muy común. En este video yo quería enfocarme mucho en esta parte del miedo a la incertidumbre que nos lleva a procrastinar. El video no es como tal sobre procrastinación, sin embargo, es algo que yo he vivido y que no nada más se refleja ahí, en la procrastinación, que se puede reflejar en no pedir ayuda a alguien por el miedo a la humillación, a qué tal si pido ayuda y tengo éxito, o qué tal si pido ayuda y aún así fracaso, y así la gente se entera de mi fracaso. Pero incluso hay veces que es tanto el miedo que preferimos no actuar, y el no actuar muchas veces podría ser peor que actuar, intentarlo o incluso pedir ayuda. Entonces yo aquí en este video les invito a reflexionar un poco sobre qué tipos de miedos tienen, cómo se manifiestan en su vida, qué les está haciendo ese miedo, ¿no? ¿Qué están dejando de hacer o qué están haciendo o a qué le están huyendo? Y aquí no me quise meter todavía en cosas como las fobias, en las patologías, en la ansiedad, porque esos son pues temas más complejos que también vienen a complementar este tema, pero pues realmente ahorita quería como empezar con lo básico, con el principio. Recuerden que todos estamos luchando nuestras propias batallas, que todos tenemos nuestros propios miedos, racionales, no racionales, inventados, no inventados, que podrían ser fobias o no. Recuerden que algo que puede ser muy chiquito o muy simple para unos, para otros no lo es. Y realmente
pues son igual de válidos, igual de importantes estas luchas que cada uno estamos manejando y que cada uno estamos teniendo. Recuerden buscar ayuda, buscar siempre su crecimiento personal, y una recomendación es enfrenten sus miedos, porque esa es la única manera de curarlos. Y bueno, nos vemos la siguiente semana, que estén muy bien. Bye.